Sensor de oxígeno, también conocido por sonda lambda. Genera una tensión eléctrica proporcional a la diferencia de oxígeno existente entre los gases de escape y el exterior. Para cumplir las normativas anticontaminación actuales se requiere la instalación de varias sondas lambda, pudiendo ser estas convencionales, 2 posiciones o de banda ancha, regulación continua. Consta de una resistencia de caldeo que les ayuda a alcanzar su temperatura de funcionamiento y este puede ser continuo o controlado por la ECU mediante una señal de mando de ciclo de trabajo variable. La sonda lambda genera una tensión de 100 mV cuando la mezcla es pobre, factor lambda superior a 1, y de 900 mV con mezcla rica, factor lambda inferior a 1. Y su periodo es de aproximadamente de 1 segundo a un régimen de giro de unas 2000 revoluciones por minuto. Diagnosticamos ahora una sonda lambda convencional y empezamos a hacerlo con nuestro multímetro, después con el osciloscopio y acabaremos haciéndole el diagnóstico con la máquina de diagnosis en valores reales. Utilizaremos la escala de tensión en corriente continua y la escala de frecuencia para diagnosticar el sensor. Tenemos aquí 2 sondas lambda, los conectores de la primera sonda lambda que viene a la salida de los gases del motor y la segunda que estaría detrás del catalizador. La primera controla la inyección y la segunda diagnostica y verifica el comportamiento del catalizador. Vamos a trabajar sobre la primera. Verificamos que tenemos en cada uno de los cables. Diagnosticamos en el primero y verificamos que tenemos la tensión de la batería. En el siguiente cable igual, tenemos los 12 voltios de la batería. Significa que en este vehículo la unidad de control no le está dando la activación a la resistencia de caldeo hasta que no pone el motor en marcha y estamos diagnosticando que la tensión que le entra también está saliendo, por lo tanto no está interrumpida la resistencia interna del sensor. Siguiente cable, para ver si es una masa hay que cambiar la pinza al positivo de la batería, menos 12, por lo tanto ese sería el cable de negativo, y el último cable es el de señal de la sonda, 450 milivoltios correspondientes a lambda 1, que sería la mezcla perfecta. Arrancamos el coche, vehículo en funcionamiento y estamos analizando con el tester que empieza a fluctuar la tensión, aunque tenemos unos parámetros por OBD, que es circuito abierto o circuito cerrado de la sonda, que diagnosticaría a través del sensor, o utiliza unos parámetros de la cartografía del sistema. Cuando está el circuito abierto son los datos de la unidad y cuando está el circuito cerrado tendría en cuenta los valores que está viendo a través de la sonda lambda. Verificamos los otros cables, seguimos teniendo masa. Para verificar qué es masa hemos cambiado la punta negra de la batería al positivo, al borne positivo, y nos da el negativo que está trabajando del alternador en este caso. Verificamos la resistencia de caldeo y ahora ha bajado la tensión con lo que hemos visto cuando estaba el vehículo en contacto. Si nos vamos a frecuencia, tendríamos una frecuencia de 10 hercios y si le damos al trabajo, ese es el porcentaje, estaría activando la resistencia de caldeo para que el elemento sensor de la sonda de oxígeno mida. El último cable que me faltaría, la alimentación de positivo, pinchamos aquí y verificamos la alimentación, en este caso de la carga del alternador. Diagnosticamos el sensor, motor arrancado, y utilizamos el osciloscopio en este caso para ver los parámetros. Empezamos por el primero, la alimentación de positivo de la resistencia de caldeo. Alimentación de 12 voltios, en este caso alimentación de la tensión del alternador en carga, y estamos analizando la señal de la resistencia de la sonda de caldeo y estamos viendo el mismo porcentaje y trabajo que veíamos en este caso con el tester. Por lo tanto, diagnosticado que está en funcionamiento el componente, la unidad de control la está comandando correctamente. Continuamos en el siguiente cable, tendríamos masa y en el último tendríamos la señal de la sonda, y para verla correctamente representada en el osciloscopio hay que revolucionar el motor y ahora veremos lo que sucede en pantalla. Paramos la señal para analizarla y nos encontramos manteniendo estables las revoluciones, un ralentí acelerado. Encontramos que en el valor alto de tensión, cuando está cerca del voltio,
significa que tenemos una mezcla rica y cuando desciende al valor mínimo de tensión, cerca de los 100 milivoltios, estaríamos ante una mezcla pobre. Esta sería la manera que tendríamos de diagnosticar con el osciloscopio y hay que tener en cuenta más parámetros, por ejemplo, del periodo, del tiempo, para diagnosticar si la sonda está envejecida o no está envejecida para un correcto control de la dosificación del combustible por la unidad de control del motor.